Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy como siempre encantísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy les tengo un tema sumamente interesante, tiene que ver con el toque de queda. Como ustedes sabrán, hay dos tendencias o hay dos opiniones con relación a esa decisión del gobierno dominicano. Hay quienes dicen, incluso el presidente de la República así lo ha expresado, que debe mantenerse el toque de queda y el estado de emergencia en la forma en que está rigiendo, es decir, de 5 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. Hay otros que opinan que debe ser por las 24 horas del día. Vamos a tratar ese tema y tendré conmigo en el programa después de la pausa a dos doctores, Héctor Valcárcel, quien es un infectólogo, el doctor Plutarco Arias, quien es un neumólogo, y un empresario, César Nicolás Penson, y dos economistas, Rafael Espinal y Carlos Cuello. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de esta noche. ¿Es necesario o es aconsejable extender el toque de queda por las 24 horas del día? Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Como ya le habíamos informado en el segmento anterior de presentación, hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con el toque de queda. Hay varias opiniones en el país con relación a que debe mantenerse como está o debe extenderse por las 24 horas del día. Y hoy, para discutir este tema, si es aconsejable esa extensión o es aconsejable mantener como está, tenemos la presencia muy grata de dos doctores, dos médicos, el doctor Plutarco Arias, el doctor Héctor Valcárcel y tres economistas. El licenciado César Nicolás Penson, quien es miembro de la Junta, bueno, que es un empresario muy conocido, el licenciado Carlos Cuello y el licenciado Rafael Espinal. Muy buenas noches, caballero. Gracias, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál sería la decisión más correcta en esta situación? ¿Extender el toque de queda o mantenerlo como está por algún tiempo hasta que el panorama se aclare? Yo creo que por orden de edad le corresponde al señor Penson. Sí, debe ser. Qué abuso, qué maltrato el tuyo. Pero está bien, lo acepto con orgullo. Mira, particularmente me parece que, y tú quieres dividir el aspecto económico también. La economía es actividad humana. Si no se está en buenas condiciones o si hay riesgos mayores, como el caso del coronavirus, sobre todo del contacto, creo que los médicos van a reforzar esa idea. No es posible tener una actividad económica ante esas circunstancias. Por otra parte, también está el aspecto de subsistencia. Un país donde hay tanta gente viviendo de lo que trabaja un día para poder comer el otro, tenemos una incongruencia terrible entre las decisiones a tomar. Creo que la idiosincrasia del dominicano, y ya me estoy metiendo en lo sociológico más que en lo económico, la idiosincrasia del dominicano es esa, la del abrazo, la de la cercanía, la del estar cerca. No hay una fila de criollos donde no se estén tocando uno con otro. Y eso lo estamos viendo en la fila de los bancos, donde por la poca oportunidad que la gente tiene de estar en los bancos, pues tiene que estar haciendo fila desde muy temprano y muy cerca uno del otro, quizás aumentando la posibilidad de contagio. Particularmente yo diría que irnos al extremo de las 24 horas es muy difícil en el ambiente y la actividad que nosotros manejamos, sobre todo con una cantidad tan grande de personas de riesgo, básicamente de personas de muy escaso nivel económico. Es decir, que habrá que buscar un equilibrio muy importante, y creo que el gobierno se ha manejado muy bien en ese sentido, de cuidarse, de no llevar las situaciones al extremo. Creo que el método del síndico de Santiago, de amenazar a la gente con ojalá, ha funcionado muy bien, porque de un momento a otro las filas mantuvieron los 2 metros de distancia entre las personas, que antes lucía como tan difícil. Creo que también el método muy criollo de la policía, agarrar a aquellos valientes que los retan y subir en las redes sus propios, diciendo entonces todo lo contrario y pidiendo perdón, ha tenido alguna utilidad también. Particularmente yo creo que las 24 horas sería un exceso y que habrá que determinar cuál es la ruta que seguimos en esta línea de contagio. Y no me agrada, la verdad, que meter las partes estadísticas dentro de lo que es la mortandad y el asunto de contagio, pero hay que llevarlo para poder hablar de una curva que se aplana, una curva que se mantiene y cómo nos comparamos con otros países, aunque hay quien pone en duda muchas de las informaciones, y también yo creo que los doctores podrán confirmar
lo difícil que es mantener ese flujo de información. Así Manejar es. la economía no es tan sencillo, como uno puede decirlo, pero también manejar estadísticas de cualquier índole en un país tan poco acostumbrado a dar información, y sobre todo que tengo la impresión que la gente entiende que el COVID desacredita. Entonces, lo primero que te dicen cuando se murió alguien es, sí, pero no fue de COVID que se murió. Así es que esa es mi opinión básicamente, y a medida que vayamos interactuando, pues ampliaré mi posición. Bien, vamos a escuchar la opinión de los médicos, el aspecto sanitario de este conflicto, de este problema serio. Doctor Balcácer. Bueno, gracias por la oportunidad y gracias a las personas que nos miran en esta noche. Lo primero que debo decir es que, como bien decía el señor economista, lo primero que hay que reconocer en este tipo de situaciones es que siempre hay un peligro latente en toda decisión que se toma. La primera decisión de tratar de disminuir un poquitito el contacto social siempre es algo agradable en este momento para tratar de evitar la aparición del coronavirus, porque como bien usted decía, esto del coronavirus lleva cierto grado de discriminación. Lo puedo decir porque yo lo viví. Hubo personas que relajando me dijeron que me iban a bloquear de WhatsApp justamente porque yo había dado positivo para el coronavirus. Eso en manera de chanza, pero sé que hay muchas personas que le tienen temor, y cuando dicen que él no falleció de coronavirus es porque las personas que quedaron vivas, que son sus familiares, entonces todo el mundo infiere que ellos sí tienen coronavirus y se le tienen que alejar. Entonces, que esa es una de las razones. En este caso en particular, cada vez que hablamos un poquitito del toque de queda 24 horas, hay que entender que el mismo en Italia, en España, se ha reflejado en un incremento de mortalidad aparentemente. Me explico. Cuando usted tranca en una casa durante un periodo tan largo a unas personas que posiblemente estaban infectadas, pero que estaban en sus labores y llegaban de noche y no tenían contacto con las personas más susceptibles, estoy hablando del abuelo, la abuela, el suegro, la suegra, entonces, ¿qué ocurre? Simplemente el contacto era mínimo, la probabilidad de contagio era menor, y de esa manera vimos muchas personas que pudieran infectar, pero no los más vulnerables, que eran los que no salían de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Con el toque de queda de 24 horas, ese joven que se iba a trabajar a las 6 de la mañana y que regresaba a 8:30, 9 de la noche, en ocasiones más tarde, no tenía oportunidad de juntarse con los suegros que quizá vivían en la casa. Entonces, posteriormente se curaba, y cuando tenía algún tipo de contacto, los suegros simplemente no infectaban. ¿Qué pasó cuando trancaron a todo el mundo? La curva de mortalidad simplemente se disparó. Y muchas personas entienden que en su momento este tipo de medidas del cierre 24 horas se tendrá que analizar como una medida que pudo también estar destinada a disminuir un poco esa población envejeciente o esa población que tenía comorbilidades, porque como bien hemos visto, esta es una patología que tiende a ensañarse, que tiende a ser mucho más agresiva y tener un resultado devastador, sobre todo en personas de avanzada edad y que tienen compromiso importante de algunos órganos como pulmón, corazón, hígado, riñones, etc. Y por tal motivo, hay que entender que un cierre 24 horas posiblemente se pudiera asociar a disparar un poquitito la curva. En República Dominicana quizás no pase lo mismo que en Italia o en España, porque hay que decir que somos un país con una población predominantemente joven. Y la edad promedio en República Dominicana, si ustedes lo revisan en internet, ronda alrededor de los 28 años. Razón por la cual no creo que el país vaya a tener un comportamiento con una cantidad de fallecidos tan grande como observamos en otros países que tienen poblaciones envejecientes mucho mayores, comenzando con Italia y España, tienen edad de promedio entre 47 y 48 años, o sea, cerca de 20 años superiores las edades promedio que en República Dominicana. Eso pudiera ser un factor protector, pero como quiera, el número de fallecidos posiblemente se dispararía si se hace un bloqueo de 24 horas, independientemente de que el Colegio Médico Dominicano, gremio al que pertenezco, lo ha solicitado, y también la Sociedad Dominicana de Infectología. Yo tengo que decir que si se toma, sería una medida que, repito, habría que analizar cuál sería su impacto en los próximos días. Los próximos días, lamentablemente, serían cerca de 14 días, que es lo que el virus tarda en que las personas pudieran presentar enfermedad, entre 2 y 14 días. Lo que quiere dejar dicho que si se hiciera el cierre completo en el país, a los 7 días uno pudiera esperar un incremento en lo que sería el pico de fallecidos en la República Dominicana o incremento de internamiento. Algo que uno dice que parece que ha funcionado este cierre parcial es lo siguiente: no vemos esas grandes aglomeraciones en los centros de salud como hemos observado, por ejemplo, en Italia, en España, en Estados Unidos.
que los centros sanitarios simplemente se han saturado. No vemos esos dramas de las personas que van a las emergencias y no reciben atención. Simplemente voy a finalizar aquí, pero creo que es un dato a discutirse y que pudiera señalar que quizás no todas las decisiones que se toman son tan malas y que cada una tiene sus ventajas y posiblemente también tiene sus desventajas. Bien, doctor Plutarco Arias, ¿cuál es su opinión en relación a esto? Gracias, Miguel. Esto es Grandes Ligas, por lo visto. Esto va a Cáceres, de San Nicolás Penso, pero bueno. Arias. Sí, es Grandes Ligas. Realmente yo, en este momento, lo que dice Héctor tiene mucha importancia. Hacer una cuarentena en este momento puede ser un poquito tardía, de 24 horas, pero si se hubiese hecho 2 semanas o 3 atrás, en un tiempo récord, pudimos haber bajado el contagio. Ahora mismo tenemos más de 5,000 pacientes y entonces si tú lo combinas a mantenerse en confinamiento en la casa, pues el número de pacientes con el proceso, con el proceso viral es mucho mayor y la posibilidad de contagio es mucho mayor si tú con pacientes susceptibles. Pero si nosotros hubiésemos de Semana Santa hacia atrás tomado una decisión de tomar 24 horas, 5, 7 días o 14 días, como quisiéramos, quizá el número de infectados pudo haber sido menos. Ahora mismo, por más que queramos, lo que dice César es una cosa muy valorable. Hoy y ayer la gente en Santiago se vio más lejos en las filas que se conglomeraban. Y es verdad que hay una situación especial en los dominicanos, quieren estar cerca siempre. Y lo que nosotros vimos en los días anteriores fue la gente, un conglomerado, una fila larga en los supermercados, en los bancos, una cosa tremenda, muy de cerca, pero y muchos hasta sin mascarilla. Por suerte que se ha tomado la medida de lugar de rigor de que haya mascarilla, cosa que nosotros apoyamos, que las medidas que las autoridades han impuesto hay que cumplirlas. Ese es el llamado que hago desde aquí. Una cosa importante es que ese conglomerado se ha separado un poquito, como dice César, en los últimos 2 días en Santiago, pero realmente el número de gente que sale a la calle, fíjate que el toque de queda es de 4 o 5 de la tarde a 6 de la mañana. Realmente la gente sale a la calle al otro día en masa, alborotado, una gran cantidad, y yo pienso que hay que frenar eso un poquito, Héctor. Debía salir una sola persona a la calle, no 4 y 5 de una sola casa. A veces hay una situación muy importante que decía César, que es la situación económica de muchos dominicanos que no le permite subsistir en más de tantos días, 24 horas. Pero si lo vemos desde el punto de vista de parar la pandemia, de ponerle un stop a la pandemia, yo pienso que un confinamiento de 24 horas con una condición de que de la casa salga una sola persona, que estimulemos eso, que de la casa salga una sola persona, yo pienso que podemos mejorar la situación, porque el conglomerado de personas sigue siendo cada día mayor. Estamos en 5,000 hoy. Recuérdate, Héctor, que esa multiplicación exponencial de los casos va a seguir dándose y entonces no vamos a controlar. Nosotros sabemos que vamos a tener que vivir con el COVID-19 por muchos meses ahora. Eso es una realidad, tenemos que saberlo, pero tenemos que también tomar las medidas del lugar que de una u otra forma van a favorecer que nosotros podamos manejar la situación de una forma más cómoda. Vamos a evitar con esto, sobre todo, y tú, Héctor, sabes bastante de eso, de que vivamos en los hospitales, que se nos llenen los ventiladores, que hasta el momento todavía, gracias a Dios, han sido suficientes para que no haya que usarlo, ni que haya que usar locales extras como hospitales, etcétera. Entonces yo creo que por eso yo entiendo que hay que endurecer un poquito las medidas. Yo no te voy a decir que pongamos una cuarentena de 24 horas para todo el mundo, pero que se endurezca un poquito la medida, que sea más restrictivo para lograr el éxito en menos tiempo, porque si no vamos a seguir aumentando el número de manera exponencial y vamos a tener entonces casos por mucho tiempo y grandes cantidades. Y lo que no queremos, Héctor, sobre todo, recuerda, es que nos colapsen el sistema hospitalario, sobre todo el sistema de unidades de cuidados intensivos y de hospitales. Muchísimas gracias. Si usted me permite un momentito, simplemente para agregar algo. El doctor Arias mencionaba específicamente lo que era Semana Santa. En el día de hoy surge la noticia de que ya en el estado de Nueva York
cerca del 14% de todas las personas tienen serología positiva para el coronavirus. ¿Qué significa eso? Que 14 de cada 100 neoyorquinos había estado expuesto al coronavirus en algún momento, lo cual habla de que la circulación del virus, posiblemente a nivel mundial, fue antes de lo que se había especificado. Aquí en República Dominicana se ha hablado de un video que hay de una española diciendo que ella estuvo por aquí, estuvo enferma y posteriormente dijeron que era coronavirus. No, no. Yo estoy hablando de que en la ciudad de Nueva York ya se reportó que cerca del 13 punto y pico, casi un 14%, redondeando, tenía o tiene, perdón, serología positiva, o sea que tiene anticuerpos contra el coronavirus. ¿Qué ocurre? Algunas personas dicen la siguiente frase: nos vamos a tener que infectar muchos para poder estar protegidos contra el coronavirus. Y eso es una realidad. En una población, cuando de 10 personas se vacunan 9, ¿ustedes saben cuántos se infectan? Ustedes dirán, se infecta uno, y la respuesta es que no, no se infecta a nadie. Porque al no infectarse esos nueve, esa otra persona queda protegida por la que se conoce como la protección de rebaño. Entonces, en ese sentido, hay que entender que con esto del coronavirus vamos a necesitar que muchas personas se infecten para poder estar protegidos de una parte. Cuando yo hablo de que si usted pone a las personas más enfermas y más viejas de que vayan a tener un problema de salud importante, es porque aquí los infectados no representan gran cosa. Este es un virus que entre el 80 y el 95% de las personas se van a curar solos. El problema es esa población muy vulnerable que se muere. La gente siempre dice, vamos a escuchar al ministro para contar los muertos. No para ver cuánta gente se infectó, porque todo el mundo sabe que esas cifras que tenemos no son reales. La cantidad de pruebas que hay que realizar no se ha realizado. En todos los países del mundo se sabe que esa cantidad de personas que tienen la condición siempre hay que multiplicarla. Y hay algunos países que dicen multiplicarla por 6, otros dicen multiplicarla por 12, dependiendo de cuál sea la realidad o el contexto de eso. Okay. Yo quisiera escuchar la opinión de los dos economistas, Carlos Cuello y Rafael Espinal. ¿Cuál sería el efecto de un encerramiento, que sería un encerramiento, 24 horas del día por tiempo indefinido? Y hay que tomar en cuenta también que la pandemia fue declarada, cuando se habla de que el país actuó tardíamente, hay que recordar que fue apenas el 17 o el 15 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia mundial. Señores economistas, ¿cuál es su opinión? Señor Espinal. Señor Espinal, ¿cuál es su opinión? ¿No me escuchan? Mira, Miguel por favor, señor Espinal. Mira, Miguel y demás. No se escucha el licenciado Espinal, parece que tiene... Sí. No lo escucho. Pues, está frisado el caso, la imagen de él. Vaya a ver si es que sin querer le dio a silenciar. Pero vamos a escuchar entonces en lo que el señor Espinal resuelve el problema del audio. Hablamos con el licenciado Cuello. ¿Cuál es su opinión? Y muy brevemente, por favor. Mira, yo me atiro a lo que decía César Nicolás. La economía yo no creo que resista una semana o 2 semanas completamente paralizada. Probablemente esa decisión hubiese tenido más validez si se hace al revés. Pero aquí hay un grave enfermo terminal de cuidado intensivo, que es la economía. Aquí hay mucha gente que depende del día a día para poder dar respuesta a sus necesidades. Y lo otro es que si nosotros ponemos ese encarcelamiento, digamos, las 24 horas, yo creo que podrían aumentar los contagios, porque las condiciones, las limitaciones en que vive mucha de nuestra gente, la va a mantener más tiempo vinculadas. Los estudios que se tienen en Nueva York es que en la zona donde hay más contagiados es precisamente donde la gente vive más hacinada. Y aquí hay mucha gente que sabemos que vive con espacios muy restringidos y van a estar más tiempo vinculadas. Lo otro es, aquí ahora se está haciendo una especie de contabilidad fúnebre. Todos los días, como decía el doctor, escuchamos al ministro de Salud para ver cuántos muertos tenemos. Pero la realidad es que se está muriendo gente que antes se moría. Y esas estadísticas no se están diciendo. Sí, ahora mueren por coronavirus 20, no sé, pero sin coronavirus estaba muriendo una cantidad de gente. Entonces, mucha de esa gente que no tiene atenciones, que no tiene acceso a un procedimiento, que no tiene un seguimiento permanente de su médico, también se está muriendo, pero eso como que no cuentan.
De manera que entiendo que meterlo un acuartelamiento de 24 horas ya cuando llevamos 5 semanas y lo que han hecho los contagios es seguir incrementando y se van a seguir incrementando posiblemente. Entonces, Bien, vamos a escuchar ahora el licenciado Cuello, al licenciado Rafael Espinal, que creo que resolvió el problema. Sí, Adelante, me escucha Miguel ahora. perfectamente. Fíjate, la economía es una ciencia de disyuntivas, de alternativas. Tú en toda decisión tienes un costo de oportunidad, lo que llamamos los economistas. Y las medidas sanitarias tienen un costo social, un costo económico. Y evidentemente, al ser disyuntiva, hay que tomar decisiones. La decisión de tomar una cuarentena de 24 horas por 14, 15 días, es impensable desde mi dominicana y la sociedad dominicana no tiene la posibilidad de resistir un cierre por razones sanitarias de la actividad económica durante un periodo tan largo. El 58% de la economía dominicana es informal y esa economía informal tiene una gran cantidad de pequeñas y microempresas que muchas de ellas trabajan el día a día, son empresas de servicio, empresas de manufactura elemental, empresas de comercio, gente que no tiene capacidad de ahorro para poder subsistir durante 14, 15 días. En segundo lugar, las condiciones de hacinamiento en que vive una gran cantidad de la población dominicana en las zonas urbanas, sin condiciones efectivas de agua potable, de condiciones sanitarias. Hay que ver las estadísticas de la última encuesta de ingresos y gastos del Banco Central. Una población en esas condiciones es impensable que pueda estar 24 horas en confinamiento. Tal vez nosotros que tenemos ciertas facilidades y ciertos espacios podemos entenderlo, pero en términos sanitarios, pienso que, y difiero en parte de algunas de las opiniones médicas, yo creo que llega el momento de abriendo más la actividad productiva. Entonces usted es contrario a una cuarentena total, ¿no? Licenciado Espinal, entonces usted, porque como no se oyó muy bien, quiero precisar, usted es contrario a una cuarentena total. Totalmente contrario a una cuarentena total. Usted es contrario a eso. Miguel, lograste un milagro, que 3 economistas coincidan. Te felicito. Y que solamente haya 3 opiniones entre 3. Exacto. Bueno, está ocurriendo lo mismo casi con los médicos, a pesar de que tienen muchos puntos de coincidencia. No, yo lo que creo es lo siguiente. Me han convencido, Rafael Espinal me convencieron, mi amigo. Pero hay una parte importante. Yo estoy de acuerdo con esa parte, con lo que decía el doctor Héctor Balcácer. Pero hay una parte importante. Yo lo que digo que hay que endurecer un poquito las medidas. No es que hagamos una cuarentena total, pero que endurecer un poquito las medidas, que la gente las cumpla. Yo lo que hago es un llamado, que la gente cumpla el distanciamiento social, que la mascarilla las use, que este país, yo le sugiero a los políticos, le estoy sugiriendo a los políticos, a los de mi partido y a todos, que por favor empiecen a invertir en mascarillas. El dinero de la caminata y los mano a mano no lo van a gastar, los diputados y los senadores. Entonces, que empiecen a comprar mascarillas, que empiecen a comprar gel desinfectante, que empiecen a comprar guantes y que ayuden y que sigamos la campaña para que la gente mantenga distanciamiento social por un lado y un poquito de restricción, que la gente no salga por la mañana a las 6 de la mañana, todo el mundo para la calle hasta las 4 de la tarde. Es cierto, la gente depende aquí de una economía informal, 56% de la población, eso lo entendemos perfectamente, pero hay una parte importante que yo entiendo, que es que las restricciones la gente no las cumple en su totalidad, y eso lo sabe usted, don Miguel. Usted sale por ahí, lo ve mañana, dice, no lo están cumpliendo. Entonces, vamos a tratar de que mantengan el distanciamiento social, vamos a usar mascarilla, vamos a tratar, quizás hay un problema que es vital y básico, se refirió Rafael Espinal, que es
el hacinamiento que nosotros tenemos, y creo que Cuello también, el hacinamiento que tenemos en la población, en los barrios marginados, es mucho, y cuando empiecen por ahí, suerte que todavía no hemos llegado a que esa población sea infectado de manera masiva, pero eso es una parte importante. Y la otra parte que me preocupaba, que decía es que no se llene, que no se nos llenen los hospitales y nos colapse el sistema. Bien, tenemos que hacer una pausa con el permiso de nuestros distinguidos invitados, pero regresamos en un momento. Por favor, manténgase en sintonía con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Hoy contamos con dos médicos, Plutarco Arias y Héctor Balcácer, un empresario, César Nicolás Penson, perdón, y los economistas Carlos Cuello y Rafael Espinar. Hemos estado hablando durante el primer segmento sobre si es conveniente o no extender el toque de queda por las 24 horas del día y quizás por un tiempo indefinido, cosa que mucha gente objeta y otros están de acuerdo. Pero hay un hecho fundamental, es decir, estamos en medio de un proceso electoral y hemos sido convocados nuevamente por la Junta Central Electoral para acudir a votar a los centros de votación el domingo 5 de julio, apenas un mes y 11 días de la toma de posesión de las nuevas autoridades. ¿De qué manera podría influir el toque de queda, sea las 24 horas o sea como está ahora, para las votaciones del 5 de julio? Si lo hacemos en el mismo orden que tú querías, ¿verdad? Del más viejo, comienzo yo. Hiciéramos lo más interactivo posible porque solo tenemos 20 minutos. Ok, yo creo que definitivamente las decisiones mayores, que es una suma de factores, no deben estar definidas nada más que por lo económico. Hay un asunto clínico y de nada valdría tener una población numerosa activa si los resultados van a ser tan negativos como han resultado en otros países. Entiendo que lo de la celebración de las elecciones sucede todo lo que ha sucedido también con el asunto de las leyes. La rigidez no permite que muchas cosas puedan ser, seamos creativos en ese sentido. El hablar de que debe ser antes del 16 de agosto, la Constitución lo dice, pero ¿es rígida la Constitución? ¿O no hay forma también de alguna manera de adaptarlo a una realidad que no la consideraron ninguno de los que se convocaron para redactar esa Constitución? Las leyes no fueron pensadas, en ningún código piensa en el coronavirus. Es decir, que debemos tener situaciones adoptadas según las propias necesidades del país. Yo no creo que para el 5 de julio vamos a estar listos para estar uno encima del otro en los centros de votación. Independientemente de la creatividad de multiplicarlo, de hacerlo, la Junta sigue siendo la misma, con sus mismas grandes limitaciones. El doctor Balcácer. Y luego... Bueno, la parte que tiene que ver con lo político, ustedes saben que yo me mantengo muy al margen, pero sí quiero tratar de decir algo que me preocupa un poco. Ya vimos como en las elecciones anteriores, donde una participación no fue tan amplia, varios lugares se convirtieron en foco de contaminación para un grupo de personas. No fue una contaminación tan amplia porque el número de afectados no era tampoco tan elevado. En este caso, lo que se tiene que colocar en una balanza va a ser el número de recuperados, la cantidad de pruebas que pueda hacer el ministerio y que sugiera, como se ha hecho en la ciudad de Nueva York, de tratar de evidenciar qué cantidad de los dominicanos realmente han padecido el proceso infeccioso. ¿Por qué? Aquí somos 6 personas, yo estoy seguro que yo padecía el coronavirus, pero quizás alguno de los otros 5 que se encuentran aquí en el panel lo hayan padecido y pasó simplemente un proceso leve sin que ellos se dieran cuenta. ¿Qué se debe hacer? Tratar de hacer un muestreo para ver qué porcentaje de la población dominicana ha padecido el proceso con anterioridad para demostrar que los mismos tienen inmunidad y saber qué tipo de riesgo estamos viviendo realmente. ¿Por qué? Porque ya vimos que en la ciudad de Nueva York 14 de cada 100 personas ya tienen protección previa contra el virus. ¿Cuál es la realidad en la República Dominicana, siendo un país eminentemente turístico, que recibimos visitantes de muchísimos otros lugares? Creo que es un estudio que hay que comenzar a planificar a partir de este momento. Desde el punto de vista médico, si el contagio permanece como hasta ahora, hay que decir que hacer un conglomerado de personas en todo el país, con lo que también implica las personas tener que desplazarse, porque estamos hablando
de que las elecciones, usted puede tener una persona viviendo en Santo Domingo que nunca cambió mesa, que ahora tiene que desplazarse para Elías Piña. Entonces estamos hablando de que el transporte interurbano y rural ahora tiene que abrirse para que las personas tengan cómo llegar. Entonces usted va a tener muchas personas que van a estar en espacios cerrados, aún utilicen las mascarillas, pero recordar que hasta en el mismo centro de votación, con el asunto del mismo marcador que se vota, se pudiera convertir potencialmente en una posibilidad de contagio. O sea, estamos hablando de que el peor de los escenarios se pudiera presentar si tenemos un comportamiento como hasta ahora, en el cual sabemos que no tenemos más casos porque no se han realizado todas las pruebas que quizás se deben realizar, independientemente de que están llegando pruebas, que se están haciendo pruebas rápidas, que no estamos, que ya se han integrado otros laboratorios, mayor cantidad de tecnología para realizar más pruebas, pero hay que saber que ese sería como el escenario perfecto para que los casos simplemente se disparen todavía un poco más. Yo estoy de acuerdo con lo dicho con el señor Plutarco, el doctor Plutarco Arias, en el sentido de que no comparto lo de las 24 horas, pero sí creo como él que deben endurecerse algunas medidas que se han sido tocadas, porque la gente está violando el toque de queda. No hacemos nada con extenderlo a 24 horas para que la gente lo siga violentando. Doctor Plutarco, ¿cuál es su opinión? Yo creo, como Héctor, que hay que hacer más pruebas, muchas más pruebas. Ahora hay PCR rápida de 3 horas también, que ya yo creo que en el país la tienen. Entonces yo pienso que el ministerio debe apurar el número de pruebas para ver realmente cuáles gente se contagiaron, ya pasaron el virus, han creado anticuerpos, y entonces eso lo podemos determinar. Incluso eso va a ser importante para determinar lo de la cuarentena, si pasó o no pasó. Eso es lo primero. Lo segundo, yo pienso que sí, hay que estudiar cómo Corea logró hacer que temprano en la mañana hubiesen votado ya 10 millones de personas. O sea, vamos a estudiar esa parte, cuáles son las posibilidades. Yo pienso que manteniendo, la gente, si la llevamos y se le dice que va a votar, yo pienso que encima de eso tendrán que ampliar un poquito el horario, quizá de elecciones de 6 a 6, pero que la gente vaya a votar a distancia. No pienso, desgraciadamente, la Constitución es rígida en eso del 16 de agosto, es la Constitución del 2010, y han adoptado esa posición, y la posición es que las elecciones tienen que ser antes de agosto. Sí me preocupa a los dominicanos en el exterior, que quizás no puedan votar porque hay una prohibición hasta julio casi, sobre todo en Nueva York y en New Jersey, donde hay más dominicanos en Estados Unidos que quisieran votar. Y entonces, pero en términos generales, en la parte nuestra, yo pienso que manteniendo una distancia social, que la gente vaya a votar y se mantenga a distancia según van a entrar, igual que hacen en los supermercados, que tengan una manita limpia, como nos quiera llamarse, un detergente limpiador en las manos, y que tengan guantes, que tengan mascarilla, como una buena mascarilla. Si los políticos dominicanos se emplean en eso, en tener que todo el mundo vaya con una buena mascarilla a votar, y que la gente mantenga la distancia social, y que pueden votar. Igualmente, Héctor, yo pienso que eso del marcador podrían mantenerse higienizados de una buena manera, de manera que haya una gente para eso ahora, y que las cosas se hagan. Y yo pienso que para evitar algún tipo de problemas que se han ocurrido históricos aquí en el país por falta de aplazar unas elecciones, como fue en la de Horacio Vázquez y esa gente, o sea, vamos a tratar de que las cosas salgan lo mejor posible, seguir nuestro ritmo democrático, nuestro ritmo hasta el momento llevamos, y que las cosas se hagan, pero que vamos a empezar ahora a orientar a la gente cómo ir a votar, a qué distancia van a mantener, desde ahora pensarlo, y pensar que a partir de que todavía el 5 de julio César y Rafael y Cuello y Héctor y don Miguel vamos a tener todavía problemas de coronavirus, eso sin duda alguna, aunque serán menos. Doctor, ¿por qué César, Carlos, Rafael y don Miguel? Bueno, un asunto de respeto. Tengo tantos años viéndolo, con tanto respeto y leyendo. Muy bien, muy bien. Yo lo agradezco, doctor, se lo agradezco. Yo tengo para los economistas. Parecería, cuando se habla de que deberían, en algunos sitios se ha hablado de que los viejos se mueran, ¿no? Parecería que le estamos dando vigencia a Malthus. Mira, la enfermedad ha demostrado ser muy poco democrática. Ese es el pensamiento más terrible.
Y muy feminista, la proporción de hombres muy superior a la de las mujeres. Sí, sí, ese es el pensamiento más terrible que ha ocurrido durante el coronavirus. Ese es el más terrible de los pensamientos que ha habido. Pero yo creo mira, que después de 60 años se sirve para mucho. Volviendo a tu pregunta de las elecciones, fíjate lo siguiente. Yo decía en el segmento anterior que yo pienso que debería haber una flexibilidad en la actividad económica ya, por una razón además, que tal vez no se ha evaluado. No es lo mismo el inicio de la cuarentena que este momento. La población dominicana, si bien es cierto que se producen todavía situaciones que preocupan, ha ido aprendiendo. Mucha gente ya tiene conciencia del uso de la mascarilla, mucha gente tiene mucha más conciencia de las labores de higiene que debe mantener, el distanciamiento social. Toda este aprendizaje no estaba hace 2 semanas atrás. Ya la gente ha ido aprendiendo. Yo pienso que de cara a las elecciones del 5 de julio hay tiempo suficiente para preparar condiciones electorales que garanticen cierto grado de seguridad sanitaria. Por ejemplo, hablaron de los marcadores. Los partidos políticos que no están gastando ahora en propaganda pueden proporcionarle marcadores a todo el mundo individualmente, cada quien con su marcador allí mismo en la mesa sin tener que rehusar los marcadores. Igualmente las mascarillas, el distanciamiento social, los guantes. Debería haber cambios de centros de votación para centros de votación que permitan un mayor espacio disponible. Yo pienso que lo mismo que pasa con la actividad económica, que la actividad económica debe ir abriéndose en la medida en que la gente cumpla determinados requisitos sanitarios. Igualmente debe pasar en el proceso electoral. De lo contrario, yo les auguro que de no haber unas flexibilizaciones para las actividades económicas necesarias y que no hay tampoco un cumplimiento de los calendarios electorales, la crisis sanitaria se convierte en una crisis social. Y una crisis social no es contenida sino es por la fuerza. Y la fuerza trae reacciones. Y nosotros estamos de cara a un proceso electoral. Una crisis sanitaria pudiera convertirse en una crisis social y una crisis social en una crisis política. Y una crisis política y social nos sepulta económicamente. Entonces yo creo que hay cosas que considerar en términos de lo que hablábamos del costo que tienen las decisiones. Hay un costo sanitario, un costo en vidas, pero ese costo también representa a largo plazo lo que pudiera ser una situación inmanejable en el plano social, político y económico. Mi opinión es que los médicos aquí tienen que contribuir mucho a mejorar las condiciones sanitarias, pero sin detener el ritmo de la vida. César Nicolás. Mira, César Nicolás. Estamos hablando de unas elecciones en el mes de julio, a un mes y días de lo que sería el cambio de mando, pero no estamos contemplando la posibilidad de una segunda vuelta, que parte de un escenario, ¿no? Y si se produjera una segunda vuelta, va a ser muy difícil que se pueda hacer dentro del plazo que nos gustaría y que establece la Constitución. Yo pienso que coincido con César Nicolás, que las leyes son las leyes, pero las realidades son realidades. Y en este caso estamos frente a lo que se llama una situación de causa de fuerza mayor. Entonces, hasta ahora no veo esa garantía. El sistema de boleta es más contaminante que el sistema automatizado. Tú decías de darle un marcador a cada votante, creo que son más de 5 millones de votantes. Ahora mismo ni lo hay en el país. Y si tú lo encargas, difícilmente quizá va a conseguir el abastecimiento de uno de los elementos que se va a utilizar para las elecciones. Porque hay mucho contacto, la boleta, el que te la entrega, el que te la sella. O sea, en el sistema automatizado tú presentabas incluso con el código, iba, y era fácil protegerte el dedo para darle a la computadora. Yo creo que si se hace como está programado, va a haber una abstención que probablemente sea mayor que la pasada para elegir las autoridades de los síndicos y regidores. César Nicolás, por favor, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Mira, insisto, y me alegro de que Pinal lo haya mencionado, en el sentido de que nada puede tener la rigidez que se parta. Lo digo por el caso, por ejemplo, de la Procuraduría y el manejo de los presos. La ley dice tal cosa, han sido tremendamente rígidos y ahí tienen en la Victoria un grave problema, que no se ha dicho la verdad. Y tiene una cantidad de contagiados enormes en Najayo hombres. Entonces, hay que ser creativo. La ley dice tal cosa. Entonces, como la ley dice eso, los vamos a condenar a muerte. Entonces, puedes decir que sí tenemos un sistema judicial que condena a la gente a muerte. Yo creo que las elecciones, y no estoy diciendo, yo creo que hay que permitir que esta cuestión todavía se deslice un poquitito a definir cómo fuera, pero pudiera ser un gran foco de contagio y comparto claramente ese asunto. Eso va a traer una gran abstención porque el miedo no se maneja y la gente va a tener miedo de salir a la calle a votar y que algún sujeto venga y lo contamine. Yo creo que vayan pensando los políticos que son más rígidos que las propias leyes, que vayan pensando los políticos en soluciones donde no afecten la posibilidad de que esto se convierta no en una pandemia, ¿no? Primero que los viejos no acabemos, porque ya vimos que la falta de democracia del coronavirus acaba con los mayores. Yo estoy en la curva más alta, de la parte más alta de la curva de riesgo, y por eso estoy asustado y no salgo. Adelante, Miguel. Hay un elemento, hay un factor aquí que yo creo que dificulta una solución del problema político si llegara a presentarse el problema político. Todo el mundo quiere que las elecciones se celebren, sea el 5 de julio, la fecha, y que el 16 de agosto tengamos una transferencia del mando, ¿no? Cualquiera que sea. Yo creo que este país no se detendrá por eso. Y yo tengo plena confianza, por ejemplo, cada uno tiene una simpatía por un candidato determinado, pero yo creo que todos los candidatos son lo suficientemente capaces como para enderezar este país y hacer una buena gestión. Y eso es lo más importante. Ahora, yo lo que me pregunto es, si bien hablamos de la necesidad de un gran acuerdo entre los políticos y entre toda la sociedad dominicana, a mí me parece a veces, cuando veo el nivel de crispación que existe en nuestro país, me parece que cada día se hace más difícil ese encuentro, ese gran acuerdo, aquel gran consenso que tuvimos con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. No lo hemos tenido para el pacto eléctrico, no lo hemos tenido para el pacto fiscal y aparentemente quizás no lo tengamos, yo espero que sí, para solucionar el problema de hoy en día. ¿Cuál es su opinión? No, yo te diría, Miguel, que sí, que efectivamente debería haber antes de las elecciones una gran cumbre de carácter nacional, no solamente con los partidos políticos, sino con todos aquellos agentes de la sociedad, el gran empresariado, la sociedad civil, para tomar determinaciones y proteger a los ciudadanos en el marco de las medidas sanitarias y tomar las medidas que haya que tomar para garantizar un proceso electoral que no cree una condición perjudicial en términos sociales desde el punto de vista sanitario. Yo creo que los médicos y el aprendizaje que ha habido durante estos días nos permiten tomar medidas suficientemente capaces de evitar un contagio masivo. Hay algo que yo quería opinar simplemente antes de despedirnos, porque veo que el tiempo sigue avanzando. Es lo siguiente. Poco a poco iremos tomando la cotidianidad. De manera hasta inconsciente, vemos cómo nos vamos integrando poco a poco a diferentes actividades, independientemente de que no se levante en su momento algún tipo de orden. O sea, a menos que una orden no levante eso, como quiera se sigue integrando. Vemos que, por ejemplo, hay algunos salones que atienden personas, aunque sea por turno. Vemos algún peluquero que de vez en cuando tiene un listado de personas que tiene confianza y esas personas o van a su lugar o esa persona se desplaza. Estamos hablando de que los médicos se pidió a la superintendencia que se integraran a las consultas. Previo a este llamado, simplemente a medida que algunos médicos nos hemos ido integrando, otros lo van haciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de estado no se puede mantener para siempre. Ya han enumerado muchísimas razones del punto de vista económico, que creo que es una que es la que más lleva a que las personas tomemos decisiones de este tipo. Pero cuando hablaban de ese gran consenso, hay que recordar también de cuál sería el riesgo. Simplemente no se ha detenido nadie a decir, con la situación actual,
si tuviéramos elecciones, el costo pudiera ser este y por ende pudiera ocurrir esto. Creo que ese tipo de análisis debe llevarse en algún momento a una mesa de discusión, porque el problema es que ahora todo queda en la parte especulativa y creo que se tiene que hacer un patrón real y plasmarlo para que todo el mundo lo pueda ver. El problema es que todo queda bajo esa nebulosa de la especulación. Bien, nos quedan 3 minutos, solo 3 minutos. Yo quisiera darle 1 minuto al doctor Plutarco, 1 minuto a Carlos Cuello y 1 minuto a Rafael Espinal. Mira, César, un hombre tan progresista, entonces se cargó del pesimismo del dominicano, del artículo tuyo, Miguel. Y realmente me llama la atención que él en principio dice, la gente tiene que salir a la calle, no se puede confinar totalmente. Pero al final te dice, oye, la gente no va a poder salir a votar porque vamos a estar en una situación tan difícil que se le va a contagiar a todo el mundo. No, yo creo que hemos avanzado en términos de los tratamientos para el coronavirus, en términos del distanciamiento social, hemos ido avanzando poco a poco y pienso y dije, y estoy de acuerdo con Rafael Espinal en eso, que dije en un momento, hay que buscar propuestas claras para que sepamos qué vamos a hacer para el día de las elecciones. Se podrá votar y se podrá mantener el distanciamiento social, se podrá mantener con marcadores diferentes, aunque no aparezcan, como tú digas, Cuello. Y otra parte importante, yo pienso que hay posibilidades de que todos vayamos y sigamos el ritmo secuencial democrático de República Dominicana y que no haya ningún problema. Nos vamos a ir, dice Héctor Balcácer, claramente integrando cada día a las actividades cotidianas, y lo estamos haciendo muchos, y nos quedamos las primeras 2 semanas, y ya como médico incluso, yo soy neumólogo, vamos y estamos yendo a la consulta 3 veces a la semana, y poco a poco nos vamos integrando de manera para darle servicio a la gente, y al final eso es lo que va a pasar con todos y cada uno de nosotros, que nos vamos, y de aquí a julio vamos a estar integrados y controlada la parte de la pandemia, si hacemos las cosas, si hacemos pruebas rápidas, y hacemos pruebas diagnósticas masivas, y logramos aislar a todo el mundo. Dios lo escuche, doctor Plutarco. Carlos. Bien, mientras aparezca el tratamiento o la vacuna, que esa quedan 2 minutos, esa sería la mejor respuesta, ¿no? Y según lo que han dicho los médicos, habrá coronavirus para largo. Entonces, si no es posible que nosotros encontremos cómo enfrentarlo o cómo contrarrestar la posibilidad de contagio, lamentablemente tendremos que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus tomando las debidas precauciones. Ese es un proceso. Pero los más vulnerables, de los cuales me incluyo, son 68, vamos a seguir acuartelados de las 24 horas. A mí no me saca nadie de aquí ni a votar ni a nada, ¿no? Hasta que no haya el menor riesgo posible, porque es mi vida que está en juego. Y es así. Te pusiste 15 de más. Te pusiste 15 de más. Bueno, aparento 15 de menos. Gracias. Licenciado Espinal. Mira, ya queda menos de 1 minuto. Yo coincido con el doctor Balcácer y con Plutarco en el sentido de que poco a poco la cotidianidad va a ir regresando. Las actividades económicas van a ir ingeniosamente a buscarle salida a la gente de protección, pero de posibilidad de generar ingresos. Y pienso que para las elecciones nos quedan más de 2 meses y un poquito de días, y que todos juntos podemos buscar la manera de cumplir con ese compromiso democrático sin alterar el orden constitucional y preservando la salud de todos los dominicanos. Bien, caballeros, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo pienso que este programa ha sido de mucha utilidad, no solamente para el canal, para mí y para todos los amigos televidentes, y estoy eternamente agradecido, eternamente, porque no sé cuándo el coronavirus se lleva a uno, ¿no? Por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Sé que ustedes son personas muy ocupadas y han dedicado parte de su valioso tiempo para estar conmigo en este tema tan importante. A los amigos televidentes, gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana, a la hora de siempre. Hasta entonces.